Hay mujeres que no tienen muchas amigas o incluso ninguna, y cuando la gente las observa desde afuera suelen intentar explicarlo, desde prejuicios muy básicos como es complicada, es rara, es difícil de tratar. Pero la realidad emocional y psicológica es completamente distinta, porque detrás de una mujer que camina sola hay una historia de evolución interna, de aprendizaje y de claridad mental que la mayoría no se atreve a desarrollar. Por eso estas mujeres no son antisociales ni distantes por naturaleza, sino extremadamente conscientes de la energía que dejan entrar en su vida, y esta conciencia nace de años en los que quizás si tuvieron demasiadas amistades, relaciones desgastantes, vínculos que les quitaron paz, y personas que confundieron su bondad con disponibilidad ilimitada. Y cuando una mujer pasa por todo eso y aprende a reconocer las dinámicas que la consumen, ya no regresa a ellas, aunque eso signifique quedarse sola, porque comprende que la soledad acompañada es 1000 veces más dolorosa que la soledad elegida, y ahí empieza la verdadera transformación, cuando deja de conformarse con cualquier relación por miedo a estar sola y comienza a tener la valentía de depurar su círculo hasta que solo quede lo auténtico, lo real, lo profundo, aunque sea mínimo, porque una mujer que se ha trabajado emocionalmente sabe que las amistades no se miden por cantidad, sino por calidad, por la paz que aportan, por la sinceridad que sostienen, por la coherencia con la que viven, y en un mundo donde muchas personas no manejan bien la envidia, la competencia, el chisme o la falsedad, una mujer madura entiende que no puede permitir que eso entre en su vida si quiere mantener su equilibrio psicológico. Por eso las mujeres que tienen pocas o ninguna amiga suelen ser las que no soportan las relaciones superficiales porque no les interesa sentarse con un grupo a criticar a otras mujeres, no les interesa la conversación vacía que nace del aburrimiento, no les interesa encajar solo para no sentirse fuera, porque tienen un nivel de autoestima que no depende de la pertenencia a un grupo, y eso genera incomodidad en quienes necesitan una multitud para sentirse valiosos. Por eso estas mujeres son consideradas raras, pero en realidad son fuertes, porque han entendido que la paz mental es un lujo que no están dispuestas a perder por quedar bien con nadie, y esa fortaleza también se refleja en sus límites, porque una mujer que ha caminado sola sabe protegerse con una claridad casi quirúrgica, sabe decirnos sin culpa, sabe cortar vínculos que le hacen daño sin mirar atrás, sabe reconocer cuando alguien está cerca por interés, por conveniencia o por costumbre, y tiene el coraje de cerrar esa puerta aunque la otra persona no lo entienda, porque estas mujeres no buscan aprobación, buscan coherencia, y cuando una busca coherencia no necesita llenar la agenda de gente, necesita llenar su vida de tranquilidad, propósito y autenticidad. Y esa autenticidad es precisamente lo que ahuyenta a quienes no saben manejarla, porque una mujer auténtica no finge, no se adapta para agradar, no juega con máscaras sociales, y eso desconcierta a muchas personas acostumbradas a dinámicas tóxicas. Por eso, aunque la sociedad las perciba como solitarias, en realidad viven en un nivel de libertad emocional tan profundo que muy pocas personas conocen, una libertad que les permite caminar por la vida sin miedo a la soledad, sin depender de un grupo, sin tener que sostener amistades por obligación, y ese es el verdadero motivo por el que no tienen muchas amigas, no porque no puedan, sino porque no quieren. En llenar su vida de ruido cuando ya han aprendido a disfrutar del silencio, un silencio que se convierte en su maestro, en su refugio y en la prueba de que su compañía es suficiente y poderosa, tanto que solo aceptan a quienes vibran con esa misma profundidad, y esos son muy pocos. La segunda característica que define a estas mujeres que tienen pocas o ninguna amiga es la solidez de sus límites emocionales, una solidez que no nació de la nada, sino de haber sido, en algún momento de su vida, demasiado buena, demasiado disponible, demasiado entregada, tanto que pagaron un precio emocional por ello, y ese precio fue la decepción, el desgaste y el agotamiento de sostener vínculos unilaterales donde daban mucho y recibían muy poco. Y cuando una mujer despierta a ese patrón, cuando se mira al espejo y reconoce que se perdió a sí misma tratando de salvar relaciones que no la valoraban, algo dentro de ella cambia para siempre, porque entiende que su bienestar no puede depender de que otros la respeten o no, sino de que ella se respete primero, y ese respeto propio se convierte en una muralla invisible,
no una muralla fría ni distante, sino una muralla de dignidad que le impide volver a permitir que la utilicen, que le falten al respeto, que la manipulen o que la arrastren a dramas ajenos. Porque una mujer que ha sufrido el desgaste de vínculos tóxicos aprende a identificar las señales desde lejos, reconoce al instante el tipo de persona que se acerca con una sonrisa amable, pero con intenciones confusas, reconoce al instante a quien solo aparece cuando necesita algo, reconoce al instante a quien la llama amiga, pero nunca está cuando ella necesita apoyo, y esa claridad la convierte en alguien muy selectiva, y ser selectiva es algo que la sociedad suele juzgar rápido porque estamos acostumbrados a aplaudir que una persona tenga muchos amigos como si fuera una medalla, pero la verdad es que muchas amistades numerosas están construidas sobre la superficialidad y no sobre la lealtad, sobre la costumbre y no sobre la autenticidad. Y estas mujeres no están dispuestas a vivir en esa dinámica, y cuando una mujer entiende esto, deja atrás el miedo a quedarse sola, deja atrás la angustia por no encajar, deja atrás la idea absurda de que estar sola es un fracaso y empieza a vivir desde un nuevo nivel de conciencia donde su tiempo, su energía y su paz se convierten en su tesoro más sagrado, y es precisamente esa energía sagrada la que la hace decirnos sin dudarlo, cortar vínculos sin temblar, retirarse de conversaciones que no vibren con ella, alejarse de personas que exigen más de lo que ofrecen, y en ese proceso inevitablemente su círculo social se hace pequeño, pero también se vuelve auténtico, sólido y nutritivo, porque las pocas personas que quedan o que llegan después lo hacen desde un lugar real, desde una conexión emocional profunda y no desde la conveniencia. Y curiosamente, esta nueva versión de la mujer, más fuerte, más consciente, más íntegra, empieza a incomodar a los demás porque la gente no está habituada a que alguien tenga límites tan claros sin volverse agresiva. Y esa combinación de fuerza tranquila y claridad mental desconcierta, y como desconcierta, algunos prefieren etiquetarla como difícil o distante, cuando en realidad es simplemente una mujer que finalmente aprendió a cuidar de sí misma y a no permitir que nadie invada su paz, y esa capacidad de autoprotección es tan poderosa que inevitablemente la aleja del ruido social, porque la mayoría vive en dinámicas desordenadas y un alma ordenada no se mezcla bien con el caos emocional ajeno. Por eso estas mujeres no tienen muchas amistades, no porque no sepan relacionarse, sino porque ya no negocian con su tranquilidad. Y quien no respeta esa tranquilidad simplemente se quede su vida como una hoja seca que ya no tiene cabida en su árbol interior, y ese árbol, aunque tenga pocas ramas ocupadas, está más vivo y más fuerte que nunca. La tercera característica de estas mujeres que tienen pocas o ninguna amiga es la enorme riqueza de su mundo interior, una vida mental tan profunda y tan intensa que muchas veces no necesita estímulos externos para sentirse completa, porque han aprendido a encontrar compañía en sí mismas, en sus pensamientos, en sus sueños, en su creatividad, en su silencio, y esto es algo que la mayoría de la gente no entiende porque vivimos en una sociedad que teme al silencio y que cree que la soledad es un síntoma de fracaso, cuando en realidad para estas mujeres es un signo de evolución, un espacio sagrado donde pueden escucharse sin ruido, sentir sin interrupciones y pensar sin que nadie las distraiga, y esta autocompañía tan sólida nace de años en los que probablemente sí llenaron su agenda de gente, de planes, de conversaciones constantes, creyendo que la interacción externa era sinónimo de felicidad, hasta que descubrieron que ese ritmo agotador no llenaba nada por dentro, que muchas de esas conversaciones eran superficiales, que muchos de esos vínculos eran circunstanciales, y que al final del día lo único que realmente importaba era sentirse en paz consigo mismas, y es ahí cuando desarrollan la habilidad de estar solas sin sentirse solitarias, una habilidad que muy poca gente tiene y que es casi un superpoder emocional, porque significa que no dependen de nadie para sentirse completas, que no necesitan validación externa para sentirse valiosas, que no requieren atención constante para sentirse queridas, y cuando una mujer descubre eso, automáticamente se vuelve más libre, más auténtica y más capaz de elegir mejor con quien comparte su vida, porque ya no se relaciona desde la necesidad sino desde la abundancia interna,
y relacionarse desde la abundancia es completamente distinto a hacerlo desde el miedo, porque quien se relaciona desde el miedo acepta cualquier compañía, pero quien se relaciona desde la abundancia solo acepta la que vibra en su misma frecuencia, y por eso estas mujeres, aunque parecen solitarias, no sienten vacío, no sienten carencia, no sienten que les falte algo, porque su mundo interior es tan fértil como un jardín bien cuidado, un jardín que crece con libros, con reflexión, con espiritualidad, con metas personales, con autoconocimiento, con terapias, con aprendizaje constante, y ese nivel de crecimiento personal hace que muchas de las conversaciones superficiales del día a día les resulten poco estimulantes, les resulten aburridas o incluso agotadoras, porque ya no están interesadas en hablar de personas, de chismes, de comparaciones o de drama, sino de ideas, de crecimiento, de proyectos, de emociones reales. Y como no todo el mundo está dispuesto a tener conversaciones profundas, estas mujeres se encuentran cada vez con menos personas con quienes conectar de verdad. Y eso también. Ni influye en que su círculo se reduzca, pero no lo ven como una pérdida, sino como una depuración natural, porque cuando tu alma crece demasiado, inevitablemente deja atrás relaciones que no evolucionan a la par. Y esto no es arrogancia, es madurez, es evolución, es un proceso inevitable que acompaña a todas las personas que están comprometidas con su bienestar emocional. Y esta profundidad interior también tiene otra consecuencia. Estas mujeres ya no buscan encajar en grupos, ya no buscan aprobación social, ya no necesitan sentirse parte de algo para sentirse valiosas, porque han encontrado su hogar dentro de sí mismas, y cuando una mujer tiene su hogar interno bien construido, ya no mendiga cariño, ya no persigue amistades, ya no finge para agradar, ya no se adapta para evitar, incomodar, ya no sacrifica su esencia para tener un lugar en un círculo, y esa libertad tan pura es exactamente lo que hace que parezcan solitarias, cuando en realidad están más acompañadas que nunca, acompañadas por ellas mismas, por su fuerza, por su claridad, por su coherencia y por esa voz interna que finalmente lograron escuchar cuando se alejaron del ruido del mundo. La cuarta característica de estas mujeres que tienen pocas o ninguna amiga es su capacidad extraordinaria para ser selectivas, no desde la arrogancia ni desde un sentimiento de superioridad, sino desde una claridad emocional que casi siempre nace del dolor, de la experiencia, de haber dejado entrar a personas que no supieron cuidar su corazón y de haberse prometido a sí mismas que nunca más permitirían vínculos que les restaran energía, y esa selectividad es algo que mucha gente confunde con frialdad, cuando en realidad es una forma muy avanzada de autocuidado, porque estas mujeres ya no aceptan cualquier tipo de compañía solo para no quedarse solas, ya no permiten amistades basadas en la costumbre, ya no sostienen relaciones que se alimentan de la culpa o del miedo a romper lazos, porque comprendieron que la verdadera amistad debe ser ligera, recíproca, sincera y profundamente respetuosa, sin comparaciones, sin envidias silenciosas, sin competitividad disfrazada de cariño, y como no todo el mundo puede ofrecer ese tipo de conexión, inevitablemente se quedan con muy pocas personas a su alrededor, y eso para ellas no es una pérdida sino una protección, porque entienden que la energía es limitada y que no se puede derrochar en personas que no vibran en su misma frecuencia, y esa frecuencia, después de años de crecimiento personal, suele ser alta, estable, madura, algo que espanta a quienes viven en un caos emocional constante y que atrae solamente a quienes tienen un alma igual de trabajada. Por eso estas mujeres no se sumergen en grupos grandes, porque saben que la dinámica de muchos círculos sociales termina siendo tóxica sin que nadie se dé cuenta. Saben que en esos grupos suele haber competencia, conversaciones vacías, críticas disfrazadas de humor y una necesidad colectiva de pertenecer que asfixia, que obliga a la gente a callar, a adormecer su autenticidad y a actuar como parte de una masa. Y estas mujeres ya no están dispuestas a eso porque valoran demasiado su libertad interior, esa libertad que han ganado tras años de soltar cargas y sanar heridas, una libertad que les permite elegir con quién compartir su vida sin miedo a quedarse sin nadie, porque saben estar consigo mismas y porque saben distinguir entre soledad y vacío, entre compañía real y compañía por costumbre, y en ese proceso se vuelven increíblemente pacientes, ya no se apresuran a llamar amiga
A cualquier persona que sonríe bonito o que parece confiable al inicio, ya no entregan su alma sin observar. Primero, ya no comparten su intimidad con quienes no han demostrado tener un corazón limpio, porque ahora tienen una habilidad casi intuitiva para leer a las personas, para percibir la vibra, para captar la energía detrás de las palabras y para reconocer cuando una presencia suma o resta. Y esa intuición fina es producto de un largo camino emocional donde aprendieron a poner atención, a no ignorar señales, a no romantizar comportamientos, a no justificar lo injustificable. Y precisamente por esto su círculo se vuelve muy pequeño, pero también muy verdadero, tanto que las pocas personas que logran entrar en su vida lo hacen desde el respeto, desde la reciprocidad y desde una profundidad real que no se encuentra fácilmente, y esas relaciones, aunque sean pocas, se convierten en tesoros, en refugios, en vínculos que sostienen de verdad y no que desgastan. Y aquí está el secreto que nadie entiende: no es que estas mujeres no tengan amigas, es que no tienen amigas mediocres, no tienen amistades vacías, no tienen vínculos que no valgan la pena, porque han aprendido a valorar su tiempo y su paz por encima de cualquier miedo a la soledad, y es precisamente eso lo que las convierte en mujeres raras, pero también en mujeres extraordinarias, capaces de esperar lo que realmente merecen en lugar de conformarse con lo que aparezca primero, algo que muy pocas personas tienen el coraje de hacer en este mundo. No de ruido emocional y relaciones a medio construir. Y hay un último rasgo que define a esas mujeres que casi no tienen amigas, un rasgo que muchos confunden con frialdad, distancia o soberbia, pero que en realidad es la raíz de su fortaleza emocional y la razón profunda por la que su mundo interior sigue siendo tan intenso y tan selectivo. Son mujeres que no soportan la falsedad, ni el doble lenguaje, ni las relaciones tibias que solo existen para pasar el tiempo. Ellas no quieren conversaciones vacías, no quieren cafés donde se habla mal de quien no está presente, no quieren un grupo donde la identidad de cada una se diluye en la necesidad de encajar. Ellas quieren verdad, quieren alma, quieren presencia, quieren vínculos limpios, y como son pocas las personas que ofrecen eso, sus círculos sociales se vuelven minúsculos, pero a la vez más auténticos que los de la mayoría. Y quizá por eso, cuando alguien las conoce de verdad, lo siente, no es que no tengan amigas, es que no necesitan multitudes para sentirse completas. Son mujeres que construyen relaciones con la misma delicadeza con la que se construía una casa de madera en medio del bosque, lenta, consciente, cuidada, asegurándose de que ninguna pieza esté floja, de que ningún paso se dé por obligación, sino por convicción profunda. Y aquí está lo más poderoso: muchas de estas mujeres pasaron años intentando pertenecer, intentando encajar, intentando agradar, hasta que un día despertaron y entendieron que no valía la pena cambiar su esencia para entrar en moldes sociales que nunca habían sido hechos para ellas. Entendieron que la verdadera tranquilidad viene cuando dejas de pedir permiso para existir, cuando dejas de justificar tu silencio, cuando dejas de temer que otros te llamen rara, distante o complicada. Porque rara no significa equivocada, distante no significa insensible, complicada no significa defectuosa. Significa que eres lo suficientemente consciente como para no permitir que cualquiera entre a tu vida. Y esa conciencia es un tesoro que pocas personas desarrollan a tiempo. Por eso ellas brillan, aunque a veces lo hagan en voz baja. Por eso su soledad no es sufrimiento, sino un lugar sagrado donde colocan sus pensamientos, sus heridas curadas, sus sueños intactos y su energía más limpia. Y si tú eres una de esas mujeres, si te has visto reflejada en estas palabras, si has sentido que este mundo a veces te queda pequeño porque prefieres la verdad antes que el ruido, entonces déjame decirte algo: no estás sola, no eres rara, no eres menos sociable que los demás. Eres una mujer consciente que ha aprendido a elegir calidad sobre cantidad. Eres alguien que ha entendido que no se mide la vida por la cantidad de personas que te rodean, sino por la profundidad de las pocas que realmente te acompañan. Y eso, aunque algunos no lo comprendan, es un superpoder. Mucha gente vive rodeada pero se siente vacía. Tú, en cambio, puedes estar sola y sentirte en paz. Puedes caminar sola y no tener miedo. Puedes quedarte en silencio y aún así sentirte llena. Esa es la diferencia. Y esa diferencia es lo que te hace especial.
No dejes que nadie te la arrebate, no cambies por quien no ha aprendido a mirar más allá de lo superficial, no te disculpes por ser quien eres. Porque llegará un día en el que alguien te mire a los ojos y diga, ahora entiendo por qué no tenías muchos amigos. No era por falta, era por exceso. Exceso de sensibilidad, exceso de autenticidad, exceso de verdad. Y entonces sabrás que toda esta rareza que llevas dentro es, en realidad, tu mayor arma y tu mayor protección, y seguirás adelante con la frente alta, sin miedo, sin prisas, sin buscar llenar ningún vacío, porque tú no cargas vacíos, cargas conciencia, cargas historia, cargas fuerza, y eso, amiga, es algo que muy pocos pueden sostener. Por eso eres así, por eso eliges así, por eso caminas así. No cambies. Algún día el mundo se dará cuenta. Y cuando eso pase, tú ya estarás muy por encima, viviendo con la paz de quien jamás traicionó su esencia.